Amados hermanos, feliz día del Señor. Cuando revisamos en nuestras Biblias pasajes y libros del Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que ahí encontramos palabra de Dios que fue dada a los hombres, fue dada también al pueblo de Dios de manera especial, y que se dio todo esto dentro de un contexto histórico-cultural propio de su tiempo, más de 2000 años. Hoy he escogido para texto base de la predicación un pequeño pasaje, texto del profeta Ezequiel. Escribió 600 años antes de Cristo. Era de linaje sacerdotal, era joven cuando recibió el llamado de Dios para ser profeta en circunstancias muy adversas. Le tocó ser profeta durante el exilio que todo el pueblo de Judá habría de sufrir por más de 70 años, casi 100, en Babilonia, en la Caldea, al sur de Mesopotamia. Ya Asiria había hecho lo suyo con la parte norte de las 12 tribus. Después se levantó el imperio caldeo e hizo lo propio con Judá y se los llevó en ostracismo, en exilio, en cautiverio, hasta el sur de la fértil Media Luna. A Ezequiel le toca profetizar en medio de este pueblo que sufre lejos de su tierra. Encontramos al leer sus páginas una serie de visiones. Evidentemente es un lenguaje metafórico el que hay en estas visiones. Son como oráculos, casi parábolas que da el profeta al pueblo de Dios en el exilio, en situación de adversidad, de parte de Dios, de parte de Dios. Por cierto, su ministerio duró un poco más de 20 años y Ezequiel no pudo ver el cumplimiento de su profecía, de su discurso profético. Él muere en el exilio. Voy a leer para ustedes en el capítulo 37 los primeros 6 versículos de quizá una de las visiones más conocidas de Ezequiel. Dice así, Nueva Versión Internacional: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, en esto coinciden la mayoría de los biblistas y de los exégetas de la palabra de Dios. La mayoría de los textos proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de los textos proféticos de estos pasajes ya tuvieron su cumplimiento histórico determinado para el pueblo de Israel. Algunos pasajes proféticos se cumplieron en tiempo mesiánico, es decir, durante
el advenimiento del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Pero son pocos, y ahí están, cumplimientos siglos y siglos después, pasajes mesiánicos que se vieron cumplidos en el tiempo del primer siglo, y algunos, pocos también, pasajes proféticos que aún no han tenido cumplimiento, aquellos que John Stott llama pasajes proféticos de cumplimiento celestial o escatológico que están por sucederse. Pasajes, entonces, de cumplimiento histórico concreto y hasta cercano, pasajes de cumplimiento histórico mesiánico, que fue más lejano, y pasajes que tendrán cumplimiento histórico hacia el final de los tiempos. Sin embargo, también es cierto que todos estos textos que encontramos en el corpus profético del Antiguo Testamento, igual que toda la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento, todos los libros que están ahí registrados, son revelación de Dios y tienen verdades eternas, espirituales, trascendentes, que consiguen aplicación cualquiera sea la era, el siglo en que sean leídos estos libros o pasajes, puesto que es Dios quien habla, es Dios quien habla a los hombres, es Dios quien habla a su pueblo. Son verdades espirituales, son verdades trascendentes, aplicables para ti y para mí, para cualquier tiempo en la historia del pueblo de Dios. Hermanos, sabemos por nuestra teología tomada de la sola Escritura, esa sola palabra, esa palabra que exaltaron los reformadores, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que prevalece. Sabemos por la Escritura que Dios tiene un solo pueblo y que ha juntado el Israel antiguo con la Iglesia, el nuevo Israel del Nuevo Testamento que llega hasta nuestros días, un solo pueblo. Pero en el pasaje que acabo de leerles, de Ezequiel capítulo 37, esa visión que forma parte de la serie de visiones de restauración que tiene Dios para su pueblo en el exilio, en esa visión, en este pasaje, hermanos, está claro cuál es la interpretación primaria que tiene que tener este texto. Si nosotros avanzamos, no lo leí, unos pocos versículos más adelante, unas pocas líneas, Dios mismo le dice al profeta y le aclara cuál es la interpretación de esta famosa visión del Valle de los Huesos Secos, muy conocida en la cristiandad, quizá la más conocida de las visiones que tuvo Ezequiel. Y le dice así, versículo 11, luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Aquí está ya la interpretación, la Escritura interpretando a la Escritura. Dios mismo se cuida de que no hagamos interpretaciones equivocadas de esta visión. La visión que está teniendo el profeta es la del pueblo que se iba a las orillas del río en las tardes a llorar y a recordar la gloria perdida, la tierra que había sido arrasada, todos los muertos que habían quedado, la situación de esclavitud, cómo habían perdido su templo, sus murallas, sus propiedades, cómo se encontraban cautivos bajo el látigo de Caldea. Esta es la situación. Ellos mismos andaban diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y Dios le aclara al profeta, la visión que te estoy mostrando de un amplio valle con huesos secos y dispersos, desarticulados, es la que representa al pueblo de Israel. Sin embargo,
surge una pregunta. ¿Alguna aplicación entonces para nosotros hoy? ¿Somos pueblo de Dios? ¿Qué lecciones podemos tomar de esta visión? No podemos situarnos históricamente en esa situación. Nuestra realidad es otra. Pero ¿alguna lección para nosotros hoy? La palabra de Dios siempre tiene vigencia. Permanece para siempre. ¿Qué lección tenemos ahí a nivel personal? Aplicable para ti o para mí. O aplicable para la congregación, para toda la feligresía, para nuestras familias. ¿Qué hay de aplicación acá? Hermanos, yo creo que no es escándalo para nadie si reconocemos que como sociedad, como pueblos, estamos experimentando ya por meses y por más de un año. Se suma el tiempo, se acumula. Situación de una sacudida social que no habíamos experimentado. Tenemos pérdidas de familiares o de seres queridos o de conocidos por esta pandemia que nos golpea. Pero es que también hermanos nuestros conocidos, y sabemos de tantos desconocidos, miles, que han perdido sus trabajos. Hay desasosiego a nuestro alrededor, en nuestras propias casas y en nuestra propia congregación. Incertidumbres, desesperanza, situaciones de desaliento. A veces estamos siendo asaltados por el desánimo, por el desconcierto, por la depresión. Estamos siendo abatidos y como estos huesos, a veces como congregación misma, estamos siendo desarticulados. Los necesarios confinamientos nos separan, no nos permiten el vivir en familia, en comunidad, como acostumbramos los que somos miembros del pueblo de Dios y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y estamos siendo golpeados como iglesia. Estamos siendo sacudidos emocionalmente, físicamente, económicamente, eclesialmente, socialmente. Y debemos de ser conscientes de que esto nos está pasando como pueblo de Dios. No somos excepción. Ciertamente estamos muy lejos de la gravedad que sufría el pueblo de Dios en el pasaje que he leído, en el exilio bajo el poderío de Babilonia. Pero yo quiero que busquemos en estos 6 versículos lecciones para nosotros hoy, sin forzar la Escritura, lecciones trascendentes, espirituales para nosotros hoy. El título de la predicación es Dios reaviva a su pueblo. Dios reaviva a su pueblo. Quiero, por lo tanto, que busquemos luz en la palabra leída, a sabiendas de que no debemos de incurrir en la literalidad. Aquí hay imágenes y palabras en donde se nos va a mostrar cómo el Señor, atención, nunca ha desamparado a su pueblo. El Señor nunca lo ha desamparado, no lo va a desamparar hoy, no lo va a desamparar en un futuro. Nuestro Señor vela por nosotros, no estamos solos, no duerme el que guarda a Israel, escribía David en uno de sus salmos. Teniendo esto presente, miremos la situación que escribe Ezequiel. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó, me colocó, me hizo pasearme en un valle que era una gran llanura en donde habían muchos huesos secos. Esta es la visión y esta es la descripción.
Me llama la atención en primer lugar, hermanos, cómo el profeta afirma que es Dios el Señor, su mano, su espíritu con mayúsculas, el Rúa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, quien lo coloca dentro de la congregación, no fuera de la congregación. No es para que mire la congregación de lejos y vea cómo la congregación sufre. Dentro de la congregación, lo colocó ahí, lo hace pasearse entre el dolor, entre la incertidumbre, la desesperanza, la depresión, el desconsuelo, la confusión, la crisis. Ahí se ubica el pasaje. A mí me conmueve, leyendo más adelante, hacia el final, versículos 12, 13, 14, cómo el Señor dice al profeta: profetízales y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, y los llama pueblo mío. Les hace su promesa y le vuelve a decir pueblo mío. 2 veces el Señor le recuerda al pueblo que tiene dueño y que el dueño su dueño es el Señor, el Yahvé de Sabaoth, el Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, el omnipotente, el todopoderoso, y llama pueblo mío. Ezequiel, dile a mi gente que son pueblo mío, no somos huérfanos, no estamos a la deriva, a merced de cualquier viento que sople de turno, de un sentido o de otro. No, pueblo mío nos llama el Señor. Hermanos, yo quiero recordarnos hoy eso de entrada, a manera de presupuesto. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos preciados a los ojos de Dios. Dios cuida de nosotros, de todos nosotros como feligresía, como congregación. Son tiempos muy difíciles, pero no estamos huérfanos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No perdamos eso de vista, hermanos. El Señor está con nosotros. Aquí dice que era un amplio valle. Y ahí la expresión no es la de un cementerio. Es la expresión literaria es la de un amplio valle donde ha habido una batalla y lo que quedan son cadáveres. Es una batalla porque ha habido desastre y desolación y quedan restos. Hay mortandad, hay dolor, hay luto, hay lágrimas, hay problemas, graves problemas. Esa es la expresión, la de un valle donde hubo una batalla con muchos que murieron, muchos que quedaron en el desierto, muchos que son esclavos en el momento en que el profeta lleva palabra. Este era un pueblo y a veces nos sentimos como si no hay salida. ¿Cuándo termina esto? ¿Hasta cuándo? Seguimos y seguimos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrá la recuperación? ¿Habrá restauración? Lo que nuestros líderes políticos llaman nueva normalidad, porque para inventarse palabras están perfectamente facturados y experimentados. Expresiones. No, habrá restauración porque recordamos, extrañamos nuestra buena rutina. Echamos en falta las relaciones como las podíamos llevar, la vida que solíamos tener. Sí, hermanos, nosotros también. Yo no quiero sonrisas santas hipócritas en la congregación. Prefiero lágrimas sinceras, prefiero silencios, prefiero cabezas bajas, pero que se humillan delante del Señor recordando que somos pueblo de Dios y que Dios nos sacará de esta. Es lo que debemos en nosotros sentir. En el pasaje, este silencio en ese valle de desastre, de crisis, se rompe, y lo rompe es la voz de Dios. Llama al profeta hijo de hombre, una advertencia. Este no es el título mesiánico, hijo del hombre. Aquí hijo de hombre, y hay versiones antiguas muy bonitas que dice hijo de hombre mortal. Al profeta, al siervo de Dios, al hijo de Dios, al miembro del pueblo de Dios,
que también acompañaba al pueblo a llorar a las orillas del río en las tardes, le dice, hijo de hombre mortal. Le recuerda que es mortal, como todos nosotros, que somos hechos de barro y el barro se quiebra. Vamos, hijo de hombre mortal, te voy a hacer una pregunta. ¿Podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, Señor todopoderoso, tú lo sabes. Esta es una pregunta clave, hermanos, porque con esta pregunta el Señor quiere que el profeta tenga los ojos bien abiertos y haga medida de la gravedad de la realidad. ¿Podrán estos huesos revivir? En otras palabras, ¿de dónde vendrá la vitalidad para restaurar, para recuperar, para devolver la vida, el aliento de vida a estos huesos que está viendo en la visión de esta revelación? ¿Podrán? Miren que la pregunta tiene que ver con poder. Y por eso el profeta sabiamente, sacerdote y profeta, le responde, Señor omnipotente, Señor que todo lo puedes, porque tú lo puedes. Hermanos, nosotros nos reconocemos como necesitados de la ayuda extra nos. Así la llamaban nuestros reformadores. La salvación viene de Jehová, viene del Señor. Es Dios quien me busca, es Dios quien me socorra. Miren, ¿de dónde vendrá mi auxilio?, escribía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, alzaré mis ojos, de ahí vendrá mi socorro. Del Señor que hizo los cielos y la tierra, del Todopoderoso vendrá mi auxilio. Alzaré mis ojos, extra nos. Yo sé, hermanos, que hoy en día la moda psicológica es autoayuda. Hermanos, la autoayuda es importantísima y respaldo a los científicos de la conducta, a estos hombres que trabajan para restaurar vidas quebradas, mentes que en minusvalía. Pero, hermanos, la autoayuda tiene sus límites. Y no podemos, y que nunca sucumbamos a esa tentación de desplazar la ayuda primordial de nuestro Dios y Señor y recurrir y quedarnos en la autoayuda para salir del fango tirando de las correas de nuestras propias sandalias. No. Claro que es necesario que nos pongamos en marcha, pero tenemos que hacerlo con la mirada puesta en nuestro Señor, que es el Señor de donde viene la vida, de donde viene todo, el omnipotente. Agrega algo más. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, comienza diciendo profetiza, aclaratoria. No estamos hablando de ese profetismo moderno, evangélico, esa moda que dice traer nuevas revelaciones, esos que se autocalifican a sí mismos como profetas y dicen traer nuevos mensajes, nuevos sueños, nuevas visiones. Como bien decía Martín Lutero, yo he hecho un pacto con Dios, que no me dé ninguna revelación nueva, que me permita entender su palabra revelada, con ella me basta, la sola Escritura. Ahí está toda la revelación de tapa a contratapa, no nuevas profecías. Ahí está toda la palabra de Dios. La profecía es interpretar la realidad con los ojos de Dios y traer palabra de Dios. En aquel entonces no estaba escrita todavía la revelación. Hoy la tenemos toda. No necesitamos nuevas revelaciones, nuevas profecías. Ese profetismo evangélico de moda, ya por varias décadas,
lo ponemos a un lado. Y quiero que saquemos del pasaje las lecciones y voy sobre ellas para terminar el sermón. Lección número 1. Hermanos, dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. La primera lección, tenemos que bajar el orgullo, la altivez, la soberbia y reconocernos en nuestra condición de sequía, de necesidad. Lo voy a decir aunque suene un poco grave, tenemos que reconocernos huesos secos. Esa es la primera lección. Si no, la palabra no tendrá para nosotros ninguna pertinencia. Tenemos que reconocernos que con frecuencia, hermanos, estamos tristes, desconsolados, nos sentimos hasta como desamparados, perdemos el norte, sin sentido, en desesperanza, en incertidumbre, en dolor, tristes, sí, hermanos. Y tenemos derecho a sentirnos así porque hay razones exógenas que nos están cortando y nos están golpeando o golpean a nuestros seres queridos, las noticias que vemos, donde golpean a personas no conocidas, pero que son hombres y mujeres que están sufriendo en este momento. Son hogares que se están destruyendo, son negocios que se están cerrando, empresas fracasando, gente sin empleo, enfermos en las salas de terapia intensiva, todos cambiando nuestra rutina, no pudiendo desplazarnos de un lugar a otro, teniendo que tapar nuestras caras. Sí, hermanos, hay sufrimiento, reconozcámoslo y nos afecta, porque somos iguales a los demás. Y cuando vemos sufrimiento a nuestro alrededor, nosotros también sufrimos. Huesos secos. Reconozcamos, por favor, bajemos el orgullo, no caigamos en la prepotencia. Es el primer mensaje que yo encuentro acá. Si quiero que esta palabra me dé algo, debo de reconocer mi sequía. Alguien una vez, es que no recuerdo de quién lo leí, hablaba de santos secos. Sí, somos consagrados para el Señor. Él nos ha escogido, nos ha puesto en nosotros su espíritu, nos cuida, sí, pero con frecuencia pasamos por situaciones de desierto, de sequía, de improductividad, de derrota. Santos secos. Yo creo que es momento de reconocer cierta sequía social de la que nosotros formamos parte. Segunda lección que encuentro, podemos tomar de aquí, es esta frase: huesos secos, si ya nos reconocimos como tales, escuchen la palabra del Señor. Escuchemos, hermanos, la palabra del Señor. La palabra del Señor es terapéutica para tiempos de desolación, tiempos de desconcierto, tiempos de tristeza. La palabra del Señor es poderosa, es viva y eficaz. Si es palabra de Dios. Al comienzo del libro, Ezequiel escribe y dice, capítulo 3, apenas, comenzando su libro. Dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Háblales con mis palabras. No se te ocurra hablar con tus palabras, llevar mensaje tuyo, humanista, barato, de moda. No copies, lleva palabra de Dios, lleva mi palabra, le dice Dios al profeta. Es lo que puede reavivar a mi pueblo, mi palabra. Entonces, hermanos, primer mensaje, reconozcamos nuestra sequía, sin vergüenza. Nos golpea, reconozcámosla cuando la tengamos. Segundo, escuchemos la palabra sanadora, santa del Señor, la sola Escritura.
Cuán importante es que en una congregación, en una iglesia, se predique la palabra de Dios, la palabra santa de Dios, que se exponga la palabra de Dios con el poder de Dios, con la iluminación que el Espíritu Santo de Dios nos da. Tercera lección que aquí tenemos. Continúa diciendo, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida. Aliento de vida, espíritu de vida, rúa en hebreo. La palabra viento, aliento, espíritu es la misma, rúa. Es yo les daré aliento de vida. Hermanos, el aliento de vida, el Espíritu Santo de Dios, ya lo tenemos. Más aún, acabo de mencionar la palabra de Dios. Ya la tenemos en nuestras casas, en nuestros coches, en la mesa, al lado de la cama. La leemos casi todos los días. Tenemos palabra de Dios. El asunto es consultarla y escucharla. Y en cuanto al Espíritu de Dios, en tiempos de Ezequiel, el Espíritu venía de manera particular sobre hombres de Dios para dar palabra de Dios al pueblo de Dios. Esto después de Pentecostés cambió. El Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre todo el pueblo de Dios. Está en ti y está en mí, sin medida diferencial. En todos nosotros el Espíritu de Dios está, pero hermanos, el Espíritu de Dios no nos forza, nos guía. Y nosotros podemos apagar el Espíritu, entristecer el Espíritu, marginar el Espíritu. Y la tercera lección aquí es, ya que el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, ese aliento de vida, está en nosotros, en cada uno de nosotros, no lo marginemos, no lo apaguemos. Démosle su lugar, porque el Espíritu vivifica, como escribe el apóstol Pablo. El Espíritu da vida, es el Espíritu de Dios que ya tenemos. Dejémosle actuar. Hermanos, este pasaje de este valle de los huesos secos es tan famoso que ha sido utilizado, mal utilizado en muchas oportunidades. Ojalá que cada vez sean menos. Aquí este pasaje se ha interpretado como que habla es de la resurrección de los muertos. No, hermanos, ya hemos aclarado de qué habla. Habla de un pueblo desanimado, desconsolado, desterrado. Y esto, por lo tanto, es aplicable a nosotros cuando nos sentimos también en ese ostracismo, como alejados de la presencia misma de Dios, que estamos como llorando junto al río, lamiendo nuestras heridas, que nos encontramos golpeados. Esto no tiene que ver, no se trata del nuevo nacimiento. No, hermanos, el Espíritu de Dios ya lo tenemos y no se va de nosotros. Esto tampoco trata sobre el bautismo del Espíritu Santo, como abundan los sermones por ahí. No, este pasaje no trata de eso, por favor. Un poquito de respeto a la Escritura, un poquito de seriedad en la lectura. Este pasaje trata de la restauración de los hijos de Dios cuando tienen su espíritu abatido por circunstancias propias o ajenas y necesitan ser reavivados con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios que les ha dado. No marginemos, por lo tanto, al Espíritu. No lo pongamos a un lado. Ese es el tercer mensaje que encuentro aquí. Primero, reconozcamos que somos huesos secos. Segundo, escuchemos la palabra de Dios porque es terapéutica, es sanadora, es santa. Tercero, no apaguemos el fuego del Espíritu porque el Espíritu es sanador. David escribió, ¿recuerdan? En aquel famoso salmo, dice, hazme sentir el gozo, la alegría de ser un hijo tuyo, ser salvo, del gozo de la salvación. Que tu espíritu me reconforte. Y se recrearán, miren la expresión, muy semítica, se recrearán los huesos abatidos que hay en mí. Eso es lo de un hijo de Dios, que es hijo de Dios,
que somos congregación de Dios, que estamos sufriendo, estamos siendo golpeados, estamos tristes. En nuestras oraciones hay más plegarias que acciones de gracias, y se entiende, y lo entiende el Padre Celestial, y quien intercede por nosotros, el Señor, a la diestra del Padre. Sí, hermanos, pero que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios que está entre nosotros. No apaguemos, por lo tanto, el fuego del Espíritu. Cuarta lección que encuentro acá. Noten, hermanos, que dice: les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida. Noten, hermanos, que aquí hay algo progresivo. La sanación, la reavivación, la restauración de Dios para contigo y para conmigo, para nuestros hermanos, para nuestros grupos, nuestras familias, nuestra congregación, nuestra iglesia, es un proceso. Es un proceso. Aquí noto un proceso de progreso ascendente hasta que se logra volver a la vida. Miren ese valle de huesos secos sobre los cuales tiene que trabajar y profetizar Ezequiel. Más adelante en la visión lo ve, ¿saben cómo? Como un ejército numeroso, hombres en pie, mujeres en pie, que habrán de ser restaurados. El profeta murió, no pudo ver este tiempo, pero hermanos, esto es así. Esto ha sido así antes, y ustedes lo saben, porque lo han experimentado en sus vidas, en sus familias, en esta congregación que ahora me toca pastorear. Yo puedo decirlo también en primera persona, en nombre de mi familia, en nombre de otras congregaciones en las que he estado y militado. El Señor es fiel, el Señor no falla, el Señor nos restaura con su palabra, con su espíritu. Pero hemos de reconocer nuestra necesidad espiritual. Hemos de reconocer nuestra sequía cuando la hay. Y finalmente, noten, hermanos, que aquí el profeta no le está hablando a cadáveres, no le está hablando a las tumbas en un cementerio. Les he dicho, les está hablando a quienes le pueden oír, a hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, que se congregan. Por cierto, llama mucho la atención que no están en distintos valles o regiones, están juntos, desarticulados, no funcionan bien, pero están en un valle. No nos ausentemos de la congregación, hermanos, ya sea esta, sea otra. Estemos juntos. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Vida. Estamos hablando de reavivar nuestra vida, la vida de la congregación, la de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de la feligresía en general, del pueblo de Dios. Dios reaviva su pueblo, es nuestro título. Aquí en este pasaje pequeño hemos visto que Dios anuncia esa reavivación. Dios la promete y, hermanos, Dios la cumple. Esto es así porque es así, es palabra suya. Él nos reanimará, Él nos confortará, Él nos restaurará. Eso tengámoslo por seguro. Está hecho, diría a Juan de Patmos en Apocalipsis. Escribe estas cosas porque son un hecho. En Isaías capítulo 55, prácticamente 100 años antes, encuentro un pasaje que recuerda el poder sanador de la palabra de Dios para nosotros cuando estamos en desánimo, en depresión, en desaliento, en desesperanza. Dice, mi palabra, dice el Señor, la que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Pero es mi palabra, dice el Señor, la que sale de mi boca no volverá a mí vacía, porque hará con mi pueblo lo que yo quiera en prosperidad para mi pueblo. Ese es el mensaje para nosotros hoy, hermanos. Y el colofón con que cierra estos 6 versículos dice, entonces sabrán que yo soy el Señor.
Porque a veces, hermanos, lo olvidamos. Cuando las cosas no van bien, lo olvidamos. Y esto hay que recordárnoslo. Recuérdenmelo a mí como su pastor. Yo tengo que recordárselo a ustedes como su pastor. Pero recuérdenselo entre ustedes, unos a otros también. El Señor cuida de nosotros. Él nos pastorea. Que nuestra oración sea: Señor, asístenos. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos con tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Hermanos, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, que nos da vida, que nos puede reavivar, que nos puede mantener en tiempos difíciles. Ese salmista, el gran David, escribió Salmo 89. Tú nos has sido refugio de generación en generación, porque es la experiencia histórica del pueblo de Dios. Nuestro Dios es nuestro refugio. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, es el Dios de David, es el Dios de Ezequiel, es el Dios de Pedro, es el Dios de Lutero o de Zwinglio, es el Dios tuyo y mío. Ese es nuestro refugio. Amén. Qué glorioso poder descansar en tiempos difíciles en las manos amantes de nuestro Señor. Oremos.